Ay, querida, si te cuento que fui abusada por hombres de 3 generaciones de una misma familia, padre, hijo y nieto, y que todos lograron dejarme embarazada. No lo vas a creer. ¿Puedes imaginar algo así? A los 13 años di a luz a mi primer hijo, sin entender siquiera qué estaba pasando. La criatura fue arrancada de mis brazos, aún ensangrentada, y presentada al mundo como hija de una prima que ni existía. Lo recuerdo como si fuera hoy, el granero viejo de la hacienda, la paja seca pinchándome la espalda, algo caliente corriendo por mis piernas, el grito que tuve que tragarme para que no me oyeran los de la casa grande. Recuerdo el olor a muerte rondando, pero acechando, sin valor para llevarme, como si hasta ella tuviera lástima de mí. Recuerdo el cielo estrellado que veía por las rendijas de la madera, la única testigo de lo que me pasaba. Fue la primera vez, pero no sería la última. 7 veces después, parí hijos que me fueron arrancados, 7 pedazos de mi cuerpo, de mi sangre, que me quitaron como se le quita un ternero a una vaca. Pero calma, déjame presentarme primero. Mi nombre es Almerinda Inacia Cavalcante de Sousa, pero puedes llamarme Don Aná, que así me conoce todo el mundo por estas tierras. Tengo 83 años a cuestas. Nací en 1942 en una hacienda en la Chapada dos Guimaraes, aquí en Mato Grosso. Hoy vivo en esta casita sencilla en Rondonópolis, que conseguí comprar después de tanto sufrimiento. No es ningún palacio, pero es mía, gracias a Dios. Tengo un pequeño patio donde planto mis hierbas y flores, una veranda donde pongo mi mecedora para ver el atardecer. Tengo mis gallinas, mi perrito peludo, que ladra a todos menos a mí, paredes de ladrillo a la vista, como me gusta. Parece poco, pero para quien nunca tuvo nada en la vida y fue tratada como animal, tener una casa propia es la mayor riqueza que puede existir. Ahora que ya me presenté, quiero saber de ti, tú que estás viéndome ahora. Dime tu nombre y desde qué rinconcito de Brasil estás escuchando esta historia. Escríbelo en los comentarios, ¿sí? Imagina si estás aquí cerquita, en Rondonópolis. Podríamos hasta tomar un café con un pastel de maíz que yo misma hago. Me encanta pensar que mi voz llega a lugares que estas piernas, ya cansadas de vieja, nunca más podrán pisar. La gente me mira hoy y ve solo a una ancianita de cabello blanco, corto, bajita, que apenas pasa del 1,5 metros. Pero si miran bien mis ojos, esos verdes claritos que heredé de mi madre, verán que cargan más historias que cualquier libro por ahí. Me miro al espejo y veo las marcas que la vida dejó. Cada arruga tiene un cuento que contar. Estas en la comisura de la boca son de tanto morderme los labios para no gritar cuando me golpeaban. Las de alrededor de los ojos son de tanto llorar escondida. Las de las manos son de tanto trabajo pesado desde que era una niña pequeña. Nunca salgo de casa sin mi broche de mariposa en el cuello de la blusa. Fue el primer regalo que me compré con mi propio dinero, ganado con mis dulces caseros. Una mariposita dorada con las alas abiertas, lista para volar, igual que me sentí cuando escapé de ese infierno. Es mi amuleto, mi símbolo. La gente me pregunta, ¿por qué la mariposa? Y digo que es porque pasa la vida atrapada en un capullo oscuro antes de poder abrir las alas
y volar igual que yo. Hoy las cosas son diferentes, gracias a mucho esfuerzo. Logré crear la Fundación Renacer, que ya ayudó a más de 200 mujeres y niños a salir de situaciones como la mía. Empezó pequeña, con una casita que arreglé en el fondo de mi patio para acoger a una muchacha que huyó de un marido violento. Luego vinieron otras y más otras. Hoy tenemos 3 unidades en el estado. No es mucho, pero cada mujer salvada es una victoria contra este mundo que aún trata a la mujer como propiedad. Mis hijos, que logré recuperar después de años de lucha, hoy llevan la fundación conmigo. Es nuestra forma de transformar el dolor en algo bueno. Pero esta historia comienza allá atrás, en la Fazenda Boa Esperanza, un nombre bonito para un lugar que para mí fue un pedazo de infierno en la tierra. Está en la Chapada dos Guimaraes, un lugar que hoy es famoso por su belleza natural, sus cascadas, sus pájaros coloridos. Para quien lo veía de fuera, parecía un paraíso. La casa grande pintada de blanco con ventanas azules, los mangos cargados en el patio, el olor a café tostado por la mañana, la vista de la sierra a lo lejos. Pero detrás de toda esa belleza pasaba lo que nadie quería ver, lo que nadie querería si lo contara. Por eso lo cuento, aunque me duela mucho, para que no se repita. Era una hacienda enorme, de esas que el patrón decía que empezaba donde alcanzaba la vista y terminaba donde Dios quisiera. Los Mendonça eran dueños de todo por allí, de la tierra, de los animales y, en su cabeza, de la gente también. Coronel Aristides, el padre; Laurindo, el hijo; y más tarde, Augusto, el nieto. 3 generaciones de hombres que pensaban que el mundo y todo lo que había en él les pertenecía por derecho, incluyéndome a mí, la hija de los empleados, una niña flaca que no servía para nada más que espantar las moscas del almuerzo del patrón. En esa época, los años 40 y 50, Mato Grosso era otro mundo. No había celulares, internet, denuncias, ni la ley María da Peña. No había nada de eso. Era cada uno por sí mismo y Dios por todos, pero a veces parecía que hasta Dios tardaba en llegar a esos rincones. Vivíamos bajo la ley del más fuerte, y el más fuerte era quien tenía tierra, dinero y un rifle colgado en la pared. La justicia. ¡Ay, la justicia! Estaba en la ciudad, a muchas leguas de distancia, y cuando llegaba, ya venía comprada con los bolsillos llenos de reales de los coroneles. La vida en esas haciendas era así. El patrón mandaba, el resto obedecía. Parecía que el tiempo se había detenido y la abolición de la esclavitud nunca había llegado por esas tierras. Las familias que trabajaban allí eran casi propiedad. Si el hijo del patrón miraba a tu hija, bajabas la cabeza y fingías no ver. Si el patrón quería tu tierra, no preguntabas. Y si decidían que tu hora había llegado, ni el cura aparecía para el entierro. Nací en ese mundo, hija de gente sencilla. Mi padre, don Geraldo, vino del nordeste, huyendo de la sequía, trayendo a mi madre, doña Irene, ya embarazada de mí. Fue la marcha hacia el oeste que Getúlio Vargas incentivó, prometiendo tierra y vida nueva. Mi padre era arriero, cuidaba de los animales. Mi madre lavaba, planchaba, cocinaba. Vivíamos en una casita de madera
en el fondo de la propiedad, cerca del corral. El suelo era de tierra apisonada, el tejado de paja, las paredes llenas de rendijas que en invierno dejaban entrar un viento que cortaba el alma. Éramos 7 hermanos, yo era la tercera mayor, los 2 mayores, Antonio y José, ayudaban a mi padre con los animales. Yo y mis hermanas menores nos quedábamos con mi madre aprendiendo a ser gente. Ser gente, decía ella, era saber cocinar, coser, limpiar, obedecer, rezar y bajar la cabeza cuando era necesario. Mi madre era buena, pero tenía esa tristeza en la mirada que solo entendí después. Era la mirada de quien ya sabía lo que el mundo reservaba para una mujer pobre en esos tiempos. Mis primeros años fueron hasta felices, dentro de lo posible. Jugábamos en los pastos, nos bañábamos en el riachuelo, trepábamos a los árboles. Mi padre contaba historias de fantasmas en las noches de luna llena. Mi madre hacía muñecas de trapo para nosotras. Creo que no sabíamos que éramos pobres, porque todos a nuestro alrededor vivían igual. La vida era dura, pero tenía sus momentos de alegría. Mi madre cantaba mientras se lavaba ropa en el río. Mi padre silbaba cuando volvía a caballo del trabajo. Nosotros reíamos cuando jugábamos a la mancha en el patio. Pero la felicidad en esta vida es como el olor de una flor. Pasa demasiado rápido. Mi madre empezó a toser sangre. Tuberculosis, dijeron. En esa época era casi una sentencia de muerte para quien no tenía dinero para tratamiento. Se fue apagando ante mis ojos, cada día más flaca, más pálida, más débil. Yo tenía solo 8 años cuando empecé a asumir sus tareas. Con 10, cuando ella se fue, yo cuidaba de la casa y de los hermanos menores. Después de que mi madre murió, mi padre, incluso cuando volvía a casa, estaba como perdido, medio roto. Bajaba la cabeza ante el patrón más que nunca. No contradigas, Almerinda, él me decía, aunque duela, es menos doloroso que enfrentar la verdad y tener que hacer algo al respecto. La primera vez que Laurindo, el hijo del coronel Aristides, me atacó, tenía 9 años. Estaba sola recolectando guayabas. Era la época de la cosecha, los árboles estaban cargados. Mi madre, que ya estaba muy enferma para salir de casa, me había pedido que trajera frutas para hacer dulce. Estaba subida en un árbol de guayaba, con la falda metida en la ropa interior para facilitar, como hacíamos las niñas. Canturreaba una canción que mi madre me había enseñado cuando sentí que alguien me jalaba la pierna. Era Laurindo, un hombre ya hecho, con sus 24 años, alto, fuerte, con ese bigote fino del que estaba orgulloso, montado en su caballo, un alazán hermoso. «Baja de ahí, niña», ordenó. Bajé rápido, pensando que me iba a regañar por tomar fruta sin permiso, pidiéndole disculpas. «Perdón, señor Laurindo, es que mi madre pidió para hacer dulce». No parecía enojado, tenía una sonrisa extraña, un brillo en los ojos que me erizó de la cabeza a los pies. Yo era una niña, pero algo en mí sabía que había algo malo en esa mirada. Desmontó del caballo, ató las riendas a una rama baja, se acercó a mí, pasó la mano por mi cabello, luego por mi cuello. «Qué cabello bonito tienes, Almerinda, igual al de tu madre». Intenté agradecer, pero mi voz no salía. Me jaló del brazo, me llevó al medio del huerto
donde los árboles más tupidos nos escondían de la vista de la casa grande. Allí, en el suelo de tierra, entre las guayabas, hizo conmigo lo que ningún hombre adulto debería hacer con una niña pequeña. Me robó la inocencia y dolió como nunca pensé que algo podía doler. Yo era solo una criatura. ¿Cómo podía alguien hacer eso? Me quedé toda lastimada, en el alma y en el cuerpo. Quedé allí, tirada en el pasto, sangrando, sucia de tierra, con miedo de todo y de todos. Cuando lloré, me tapó la boca con brusquedad. Si cuentas esto a alguien, tu padre y tus hermanos irán a la calle, pasarán hambre y la culpa será tuya, dijo mientras se ajustaba el pantalón. Luego montó su caballo y se fue, como si nada hubiera pasado. Volví a casa tambaleándome, con dolor entre las piernas, sin las guayabas que fui a buscar. Mi madre, aunque enferma, notó que algo estaba mal. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué estás llorando? No pude contar la verdad. Me caí del árbol, mamá. Me lastimé todo. Ella limpió la sangre que corría, puso un remedio de hierbas, me abrazó. Sus ojos, ya apagados por la enfermedad, parecían más tristes aún. Creo que sabía o sospechaba, pero no tenía fuerza para enfrentar esa verdad. Más tarde esa noche, la escuché llorando bajito en su cama, mientras yo intentaba dormir. Nunca más hablamos de eso, tal vez porque no había qué hacer, tal vez porque ella no tenía fuerza para enfrentar más dolor, además del que ya sentía. Poco tiempo después, se fue. Una mañana fría. No despertó más, así de simple. Tenía los ojos abiertos, mirando al tejado, pero ya no estaba allí. Mi padre no lloró delante de nosotros, hizo el ataúd él mismo con tablas de pino, la enterramos bajo un mango en el pequeño cementerio de los trabajadores. No hubo cura, no hubo rezos formales, solo la gente de la hacienda, los colonos, que vinieron a despedirla. A mis 10 años, mi padre salía antes del amanecer y volvía después de que oscurecía. Mis hermanos mayores también. Los menores necesitaban cuidado constante. Yo lavaba, cocinaba, limpiaba, cuidaba de todo con mis manos de niña que ya parecían de mujer vieja. Y Laurinto no paró. Al contrario, sin mi madre por ahí, fue más fácil para él atraparme sola. En el huerto, en el granero, detrás del corral, donde me encontrara sola, allí estaba él. El granero viejo, ese alejado de la casa grande, se volvió su lugar favorito. Estaba lleno de herramientas viejas y paja seca. Encuéntrame allí en 10 minutos, desagradecida, ordenaba cuando me veía en el patio, y yo iba, porque el miedo a su amenaza era más grande que cualquier cosa. Intenté de todo para evitarlo. Nunca iba a ningún lado sola. Siempre llevaba a uno de mis hermanos pequeños conmigo, pero no servía. Cuando él quería, encontraba la manera. Mandaba a alguien a llamar al niño para otra tarea o simplemente esperaba la oportunidad perfecta. No había cómo escapar de ese miserable. Las cosas empeoraron aún más cuando cumplí 12 años. Laurinto empezó a beber más, a volverse más violento. Ya no se conformaba con atraparme por sorpresa. Ahora dejaba recados, mandaba llamarme, como si yo fuera su obligación. Dile a Almerinda que la quiero en el granero después de la cena, le decía al hijo del capataz.
que me lo transmitía con mirada de lástima. Me fui transformando cada vez más callada. Ya no cantaba mientras trabajaba, no sonreía, no jugaba, dormía poco, sobresaltada con cualquier ruido, los ojos siempre bajos, como si mirar al suelo pudiera protegerme. Mi padre llegó a preguntar si estaba enferma. ¿No tienes fiebre? Pero estás tan amarilla, tan flaca. Dije que era añoranza por mi madre. Era verdad, pero no solo eso. Era el miedo, la vergüenza, el dolor que nunca se iba. A los 13 años, mi barriga empezó a crecer. Al principio, ni yo lo noté bien. Pensé que era solo hinchazón de tanto trabajar pesado, de tanto cargar agua, de tanto hacer fuerza. Mis vestidos ya eran holgados para que duraran más mientras crecía, pero pronto fue difícil de esconder. Fue doña Cefa, la esposa del capataz, quien lo notó primero. Me miraba de reojo desde hacía semanas. Un día, mientras lavaba ropa en el lavadero, se acercó y puso la mano en mi barriga sin pedir permiso. «Esta niña está preñada», anunció frente a todos. Fue un alboroto. La noticia corrió como pólvora. Mi padre vino furioso, me jaló del brazo hasta dentro de casa. «¿Es verdad?», gritó. No pude responder, ni hubo tiempo. Mi padre, que siempre fue tranquilo, se volvió una fiera. Tomó el cinturón, empezó a golpearme en las piernas, en la espalda. «Habla, desgraciada. ¿Quién fue el que te dejó preñada? Habla». La gritería atrajo atención. Pronto se juntó gente alrededor de nuestra casa, y entre ellos apareció el coronel Aristides con su hijo Laurindo, parados en la puerta, observando la escena con una calma que me heló la sangre. Mi padre, al ver a los patrones, paró de golpearme, se quedó avergonzado, pidiendo disculpas por el alboroto. «Es que descubrí que esta niña está de barriga, señor coronel. Una vergüenza para nuestra familia». El coronel miró mi barriga, luego a su hijo, en una mirada que lo decía todo. Él sabía, claro que sabía, nada pasaba en esa hacienda sin que lo supiera. «Cálmese, Geraldo», dijo a mi padre. «Estas cosas pasan. Vamos a conversar en la casa grande, usted, yo y Laurindo. Vamos a resolver esto como hombres». Me quedé afuera, temblando de miedo y frío. Aunque era una noche cálida, hoy sé que el frío era en realidad el miedo a lo que podía pasar. Cuando mi padre volvió, estaba con la cabeza baja. Él sabía lo que había pasado, pero ahora era tarde para ayudar. Me miró y dijo: «Está todo resuelto, Almerinda. El patrón va a cuidar de todo. No tendrás que preocuparte por nada». El plan de ellos era diabólico en su simplicidad. Inventaron que una prima lejana de doña Augusta, la esposa del coronel, vendría a vivir a la hacienda por cuestiones de salud. Esa tal prima Julia nunca apareció, claro. En realidad, me escondieron en una choza abandonada en el fondo de la hacienda durante los últimos meses del embarazo. La comida me la traían una vez al día, doña Cefa, que había recibido órdenes de vigilarme. Prácticamente no veía a nadie más. Mis hermanos fueron prohibidos de visitarme. Mi padre venía de vez en cuando, pero con vergüenza, sin saber qué decir a la hija preñada del hijo del patrón. Parecía que estaba muriendo de vergüenza por mí. Fue en ese aislamiento que pasé buena parte del embarazo, sola, asustada, sin entender bien qué estaba pasando con mi cuerpo
sin nadie que explicara, que diera una palabra de consuelo. Veía mi barriga crecer cada día, sentía al bebé moverse dentro y hablaba con él bajito cuando nadie estaba cerca. Todo va a estar bien, pequeño, todo va a estar bien. Pero ni yo lo creía. El parto llegó en una noche de luna llena. Las dolores comenzaron por la tarde, mientras intentaba lavar ropa en el riachuelo cerca de la choza. Al principio era solo una molestia, una presión. Luego se intensificó hasta que no pude seguir de pie. Me arrastré de vuelta al casebre, me acosté en la estera de paja que servía de cama. Cuando doña Cefa vino a traerme la cena y me vio retorciéndome de dolor, salió corriendo a avisar en la casa grande. Pensé que enviarían ayuda, alguna mujer con experiencia en partos, o incluso que buscarían a la partera en la ciudad. Pero la respuesta que llegó fue cruel. Dile que se las arregle sola. Los animales del monte paren solos, fue el mensaje del coronel. Pasé toda la noche en trabajo de parto, sola en esa choza oscura. El dolor era como si me estuvieran desgarrando por dentro. Mordía un pedazo de tela para no gritar y atraer atención no deseada. Cada contracción parecía que me partiría en dos. El miedo era tanto que creía que moriría allí mismo, yo y mi bebé, sin nadie para ayudar. En el punto álgido del dolor, me arrastré hasta el granero viejo, que estaba más cerca de la casa principal, con la esperanza de que, si gritaba, alguien pudiera oírme y compadecerse. Fue en ese granero donde tantas veces fui abusada que di a luz. La paja seca me pinchaba la espalda mientras me retorcía. A través de las rendijas del tejado veía las estrellas y la luna llena, testigos silenciosos de mi sufrimiento. Recé todo lo que sabía, hice promesas, imploré a Nuestra Señora que no me abandonara en esa hora. Cuando el bebé finalmente decidió venir al mundo, el dolor era tal que pensé que había llegado mi fin. Empujé con toda la fuerza que una niña de 13 años, desnutrida y exhausta, podía tener. En un último esfuerzo, que pareció arrancarme el alma, sentí al bebé salir. El alivio fue instantáneo, como si todo el peso del mundo se hubiera quitado de encima. Era una niña, pequeña, arrugada, toda sucia de sangre, y esa sustancia blanca que tienen los bebés al nacer. No lloró de inmediato. Por un momento terrible, pensé que estaba muerta. Le di palmaditas suaves en la espalda, como había visto hacer a las mujeres con los bebés en la hacienda. Entonces abrió la boca y soltó un llanto débil, como si no quisiera llamar la atención, como si ya supiera que en ese lugar era mejor pasar desapercibida. Corté el cordón con un cuchillo viejo que había llevado conmigo, como doña Cefa me había instruido. La limpié con un trapo, la abracé contra mi pecho, sintiendo su pequeño corazón latir contra el mío. Toqué sus deditos, besé su cabecita húmeda. Mi hija, susurré. Fue la única vez que pude llamarla así. El momento de paz duró poco. Pronto oí pasos acercándose. La puerta del granero se abrió. Allí estaban Laurindo y doña Augusta, la esposa del coronel. Ella traía un cobertor fino, limpio, tan diferente de los trapos que yo tenía para cubrir a mi hija. Sin decir una palabra, doña Augusta arrancó a la niña de mis brazos, la envolvió en el cobertor como quien empaqueta algo, sin cariño, sin cuidado.
Ahora es mi sobrina, dijo con esa voz seca, hija de mi prima Julia, que lamentablemente no resistió el parto. Nunca más debes decir que es tu hija. Nunca, ¿entendiste? Si alguna vez cuentas la verdad o intentas acercarte a ella como madre, me aseguraré de que tú y toda tu familia sean expulsados de esta hacienda. ¿Y sabes qué pasa con la gente sin tierra, sin techo, sin trabajo en este mundo, no? Su mirada era fría, como la de una serpiente. Laurindo se quedó un momento después de que doña Augusta salió con mi hija. Me miró, tirada en esa paja sucia, aún sangrando, demasiado débil para siquiera llorar bien, y tuvo el descaro de sonreír. Diste una buena cría. ¿Quién sabe? La próxima tal vez sea un varón. Y salió, dejándome sola en la oscuridad y el silencio. Fue cuando entendí que mi infierno estaba lejos de terminar. Le pusieron el nombre de Conceição a mi hija. La llamaban Conceiçoeciña, hija de la prima Julia, que murió en el parto. Una historia inventada que todos fingían creer porque era más cómoda que la verdad. La hacienda estaba aislada. Las visitas eran raras. ¿Quién iba a cuestionar a los Mendonça? Mientras me recuperaba del parto, escondida en ese granero como un animal enfermo, la vida en la hacienda seguía como si nada hubiera pasado. Mi hija era criada en la casa grande, como si fuera de la familia. Volví a mis tareas tan pronto como pude ponerme de pie. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Veía a mi hija de lejos, sin poder tocarla, sin poder amamantarla, sin poder ser su madre, como realmente era. Cada vez que cruzaba con ella en el patio, llevada por alguna de las criadas, mi pecho dolía. La leche se derramaba, mojando mi ropa, viraba la cara y seguía adelante, tragándome el llanto. Lo peor no era no poder abrazar a mi hija, no poder criarla. Lo peor era saber que crecería en esa casa, con esa gente que probablemente llamaría a Laurindo tío, sin saber la verdad, que tal vez un día me miraría, a mí una simple empleada, y me despreciaría, como los patrones hacían. Y aún más terrible saber que para Laurindo eso no había terminado, que yo seguía siendo un objeto que podía usar cuando quisiera, que el granero viejo aún nos esperaba en noches oscuras, que aún había mucho sufrimiento por delante. Después de que mi hijita nació, pensé que las cosas mejorarían, que tras tanto sufrimiento la vida me daría un respiro a esta pobrecita. Pero ¿qué es la vida sino una serie de desilusiones? Cuando crees que has bebido hasta la última gota de la copa de la amargura, te traen otro cáliz lleno. Tenía 15 años cuando mi tormento se duplicó. Hasta entonces, solo Laurindo me perseguía. Pero una noche, en que él había ido a la ciudad, sentí el olor fuerte a aguardiente y tabaco entrando en el cuartito del fondo, donde dormía desde que volví tras cuidar mi primer embarazo. La puerta se abrió despacito y allí estaba el coronel Aristides, con sus 58 años, barba canosa y una mirada de quien ya había decidido qué iba a hacer conmigo. Lo que hace el hijo lo aprendió del padre, dijo. Cerrando la puerta detrás de él, entendí al instante lo que quería. Intenté correr, meterme bajo la cama, cualquier cosa. ¿Pero de qué servía? Era una niña flaca contra un hombre grande y fuerte.
Me agarró con una facilidad que me hacía temblar de miedo, de la punta del pie al último cabello. Mientras me sujetaba con una sola mano, con la otra desabrochaba su cinturón. Ya sabía lo que venía. Lloré, no sé si de miedo o de asco, y él ni se inmutaba. Me ató con el cinturón al borde de la cama e hizo conmigo lo que ningún hombre debería hacer con una niña en esta vida. Tenía 15 años, imagina. Lo que ese viejo asqueroso me hizo es una barbaridad. Era violento, no le importaba si dolía o si lloraba, solo quería satisfacer sus deseos. Fue aún peor que con Laurindo, si es que se puede comparar un horror con otro. El coronel era más viejo, más bruto, tenía menos paciencia, no le preocupaba en lo más mínimo si me lastimaba. Creo que, de hecho, le gustaba. Cuando terminó, se levantó y escupió en el suelo. Ahora entiendo por qué te dejé con Laurindo y por qué le gustas tanto. Pero ten por seguro que ahora querré esto todo el tiempo. A partir de ahí, se volvió rutina. Cuando no era el hijo, era el padre. A veces, apenas había pasado una hora desde que uno salía y ya llegaba el otro. No tenía más lágrimas para llorar. Rezaba para morir, para que todo terminara pronto. No era posible que Dios no viera eso. Lloraba, le suplicaba que me llevara al cielo con él. Pero la muerte no venía. En cambio, lo que vino fue otro embarazo. A los 16 años me vi preñada de nuevo. Esa vez no había forma de saber de quién era, si del padre o del hijo. No importaba. El procedimiento fue el mismo. Me escondieron en los últimos meses, esa vez ni siquiera en la choza, sino en un cuartito cerrado en el fondo de la casa grande, para asegurarse de que no escaparía. El plan era el mismo. La criatura sería presentada como hija de una pariente lejana que murió en el parto. El segundo parto fue un poco más fácil que el primero, en el sentido de que al menos sabía qué esperar. Pero aún fue sola, aún fue con dolor, aún fue con miedo. Nació un varón, lloró fuerte al salir, como si ya protestara contra el mundo injusto que lo esperaba. Apenas tuve tiempo de ver su carita. Doña Augusta apareció con un cobertor igual que la otra vez y se lo llevó. Le pusieron el nombre de Alfredo, diciendo que era hijo de una prima lejana del coronel, que murió de complicaciones en el parto. Fue después de ese segundo hijo robado que decidí que no podía seguir soportando en silencio. Tenía que escapar de esa hacienda, aunque fuera para morir intentándolo. Pasé casi un año planeando, juntaba cada centavo que podía. Cuando me mandaban a comprar algo en la tienda de la hacienda y sobraba cambio, lo guardaba. Escondía comida seca en un saco debajo de mi cama. Empecé a observar los horarios de las rondas de los capataces, los días en que el coronel y Laurindo viajaban juntos a la ciudad y, sobre todo, esperé la época de lluvias, cuando los ríos crecían y dificultaban el paso en las carreteras, lo que haría más difícil que vinieran tras de mí. Mi plan no era complicado. Salir de madrugada, cuando todos dormían, con el pequeño bulto que había preparado, seguir a pie por la carretera hasta la ciudad más cercana y de allí tomar un aventón en un camión hasta la capital, Cuiabá, donde nadie me conocía y podría empezar de nuevo. No había forma de llevar a mis hijos, estaban siempre vigilados en la casa grande. Esa fue la parte más dura, saber que tendría que dejarlos, al menos por un tiempo,
hasta que encontrara una manera de volver por ellos. La noche elegida esperé a que todos durmieran. La lluvia caía fuerte, lo que era bueno, amortiguaba cualquier ruido que pudiera hacer. Salí de puntillas de mi cuartito, con el bulto en la espalda, el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a explotar. Hasta hoy no sé cómo tuve valor. Logré llegar al portón trasero sin ser vista. La cerradura era simple. La abrí con un pedazo de alambre que había guardado. Cuando pisé la carretera de tierra, sentí una libertad que nunca había experimentado antes. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros, aunque fuera solo por ese momento. Caminé rápido, sin mirar atrás, queriendo alejarme lo más posible antes del amanecer, pero mi suerte se acabó. No sé si fue descuido mío o si alguien de la casa me vio salir y avisó, pero antes de llegar al primer cruce de la carretera, escuché el ruido de caballos, muchos caballos. Me escondí en un matorral, pero no sirvió. Tenían perros con ellos. En minutos me descubrieron, me arrastraron bajo la lluvia, me llevaron de vuelta a la hacienda como a una vaca que hubiera roto la cerca del pasto. Laurindo estaba furioso, como nunca lo había visto. No era solo rabia, era humillación mezclada con odio. Una cosa es abusar de una niña indefensa, otra muy distinta es ver a tu presa favorita escapar de tu control. Delante de todos los peones, me golpeó hasta que no pude mantenerme en pie. Usó el cinturón, los puños, pateó cuando caí. Sentí el sabor de la sangre en la boca, un dolor en el lado que solo podía ser una costilla rota. Átenla, ordenó cuando se cansó de golpearme. Me arrastraron, casi desmayada, al mismo cuartito donde me habían tenido durante el segundo embarazo. Pasaron una cadena por mi tobillo, atándola a una argolla de hierro en la pared que antes se usaba para amarrar animales. Así pasé casi un mes, encadenada como una bestia, con comida apenas suficiente para no morir. Si quieres saber cómo seguí después de esto, dale un like a este video, querida, porque lo que viene es tan pesado que dudo que puedas apretar ese botón después de escuchar. Solo los de estómago fuerte, ¿eh? Voy a estar pendiente para ver quién es lo bastante valiente para seguir escuchando esta historia y aún dar un like. Cuando finalmente me soltaron de esa cadena, me di cuenta de que mi situación había empeorado. Ya no podía ir a ningún lado sin ser vigilada. Siempre había alguien observándome, un capataz, un peón de confianza de los Mendoza, hasta las criadas de la casa grande. La hacienda, que ya era una prisión, se convirtió en una cárcel de máxima seguridad, con ojos en cada rincón vigilándome. Aun así, los abusos no pararon. Al contrario, era como si mi intento de fuga los hubiera excitado aún más. Ahora era un juego para ellos. Día tras día, intentaban ver quién podía abusar más de mí, quién sería el campeón en satisfacerse con la hija del empleado. El objetivo era hacerme entender que nunca escaparía, que mi destino era servirles mientras quisieran, y el destino demostró ser cruel. A los 19 años estaba embarazada por tercera vez. Ese tercer parto fue peor, no físicamente. Mi cuerpo ya conocía el camino, sino en el alma, porque ahora entendía mejor lo que significaba traer otra criatura a ese mundo para que fuera criada por esos monstruos. Fue otro varón.
le pusieron el nombre de Roberto, diciendo que era hijo de una prima pobre del coronel que murió de depresión posparto. En total, tuve 7 hijos en la facenda Boa Esperanza, 7 pedazos de mi cuerpo que me fueron arrancados apenas nacían. Después de Roberto vino Josefa, a mis 21 años, una niñita linda que presentaron como hija adoptiva de Laurindo y su nueva esposa, que no podía tener hijos. A los 23 tuve gemelos, Antonio y Juan, que dijeron que eran hijos de una empleada que murió poco después del parto. A los 26 nació Mariana, otra hija adoptiva de Laurindo, que ya tenía 41 años. Era un purgatorio en la tierra ver a mis propios hijos creciendo cerca de mí sin poder decir que era su madre, viéndolos llamar a doña Augusta, abuela, a Laurindo tío o padre. Tenía que bajar la mirada cuando uno de ellos me hablaba, fingiendo ser solo una empleada más de la hacienda. A veces, cuando eran pequeños, encontraba la manera de estar a solas con ellos unos minutos. Cantaba bajito las mismas canciones que mi madre me cantaba. Les contaba historias, solo para verlos sonreír, pero siempre con miedo de que alguien me viera, de que sospecharan. Lo peor llegó cuando Augusto, el hijo legítimo de Laurindo, volvió a quedarse en la hacienda después de terminar sus estudios en la capital. Yo tenía 27 años, él 18, un muchacho guapo, educado, que todos decían que tenía un futuro brillante por delante. No imaginaban la podredumbre que cargaba dentro, herencia directa de su padre y su abuelo. Augusto tardó solo 2 semanas en mostrar que la sangre Mendonça corría fuerte en sus venas. Me acorraló un día en el depósito de granos, mientras llenaba un saco de frijoles. Mi padre me habló de ti, dijo, de lo especial que eres, de lo rica que eres por dentro y por fuera. Lo dijo con una sonrisa que me heló el alma. Es una tradición familiar. Quiero probar también. Y así, el tercero de los Mendonça se unió a los abusadores. Me usaba como los otros, sin piedad, sin remordimiento. Era un ciclo que parecía imposible de romper. Veía a mis hijos creciendo. Conceizán ya era una moza, Alfredo un muchacho. Los veía siguiendo el camino que los Mendonça trazaban para ellos sin saber quiénes eran realmente. El momento que lo cambió todo fue cuando vi a Alfredo, mi segundo hijo, siendo entrenado por Laurindo para ser capataz. Tenía 16 años, la misma edad que yo tenía cuando él nació. Era un muchacho fuerte, callado, de pocas palabras, con los ojos del coronel Aristides, que ya había muerto para entonces, llevado por un derrame a los 72 años. El coronel partió de este mundo sin reconocer nunca a sus nietos. Vi a Laurindo enseñándole a Alfredo a dar órdenes a los peones, a verificar el trabajo, a castigar a quien no obedeciera bien. Vi el cambio en su mirada, volviéndose más dura, más fría. Lo estaban moldeando a imagen de los Mendonça, para continuar el ciclo de explotación y abuso cuando le tocara su turno. Este muchacho promete, decía Laurindo con orgullo, sin revelar jamás que hablaba de su propio hijo. Fue en ese momento que algo dentro de mí despertó. Una rabia antigua que había guardado en el fondo para sobrevivir volvió con fuerza total. No podía dejar que mis hijos se convirtieran en ellos.
No podía permitir que el ciclo continuara. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, aunque me costara la vida. La oportunidad apareció cuando doña Augusta, ya viuda y cansada de cuidar de tantos niños, decidió contratar a una maestra para dar clases a los más pequeños. Los mayores, como Conceizão y Alfredo, ya estaban estudiando en un internado en la ciudad, pero los menores necesitaban educación básica antes de ser enviados fuera. Así llegó a la hacienda la profesora Marta Lombardi. Marta era diferente a cualquiera que hubiera pisado esa hacienda. Una mujer de la capital, formada, de unos 30 años, que no bajaba la cabeza ante nadie. Tenía una voz firme, una mirada directa y un sentido de justicia que era raro de ver en esas tierras. Desde el primer día noté que ella observaba cosas, las dinámicas de la casa, las relaciones extrañas, la forma en que me trataban. Yo también la observaba a ella, cautelosa, sin al hablar demasiado, pero notando sus preguntas aparentemente inocentes a los niños. ¿Quién es tu madre? ¿Dónde naciste? ¿Por qué Almerinda se parece tanto a ti, Josefa? Preguntas que ponían incómodos a los Mendonça, pero que no podían prohibir directamente sin levantar sospechas. Un día, mientras limpiaba la salita que habían arreglado como escuela, Marta entró, cerró la puerta, me miró fijamente a los ojos y dijo sin rodeos: «Ellos son tus hijos, ¿verdad?». Me quedé helada de pies a cabeza. Nadie había hablado tan abiertamente de eso. Era un secreto que todos fingían no saber. No pude responder, solo dejé que las lágrimas cayeran. Ella lo entendió todo. «Voy a ayudarte», susurró, «pero tienes que contármelo todo, todo». Y así, por primera vez en casi 20 años, conté mi historia a alguien que realmente quería escuchar. Hablé de los abusos, de los embarazos, de los hijos robados, de las tentativas frustradas de fuga. Todo. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro cada vez más pálido, más horrorizado. No confié en ella de inmediato, claro. Ya había aprendido a no confiar en nadie en esa hacienda, pero con el tiempo me di cuenta de que era diferente, que realmente quería ayudar. Y, más importante, tenía contactos fuera de allí, gente en la capital que podía hacer algo. «Pero necesitamos pruebas», me dijo. «Tu palabra contra la de ellos no será suficiente. Tienen dinero, poder, influencia». Fue entonces cuando comencé a reunir pruebas. Desde hacía tiempo mantenía un diario escondido en una lata de manteca vacía, enterrada bajo el suelo de mi cuartito. Escribí todo allí, nombres, fechas, detalles que nadie más sabría. Ahora, con la ayuda de Marta, empecé a guardar más cosas, pedazos de ropa manchados de sangre de las veces que los abusos eran más violentos, un pañuelo con el símbolo de los Mendonça que Laurindo dejó caer en una de sus visitas, incluso mechones de cabello de ellos que guardaba en sobres de papel. Marta consiguió una cámara fotográfica pequeña. Cuando podía, tomaba fotos de los niños. «Mira cómo ésta se parece a ti», decía, mostrando una foto de Josefa, mi cuarta hija, que tenía mis mismos ojos verdes claros. «Y este tiene tu barbilla», señalando a Roberto. Era verdad. Cualquiera que mirara con atención lo vería, pero nadie miraba, porque no querían ver. También fotografió el cuartito donde me encerraban.
la argolla en la pared donde me encadenaron, las marcas en mi espalda de los golpes que recibí cuando intenté escapar, fotos que comprobaban al menos parte de mi historia. No eran pruebas directas de los abusos ni de los hijos robados, pero eran un comienzo. Lo que hice para salvar a mis hijos de ese infierno, nadie creería que una mujer como yo, sin estudios, sin recursos, criada para obedecer, sería capaz. Pero es precisamente cuando te quitan todo que descubres de qué eres capaz. El plan era complejo y arriesgado. Marta envió cartas a amigos de confianza en Cuiabá, incluido un fiscal de justicia que conocía de la universidad. Mandó copias de las páginas de mi diario, descripciones detalladas de todo lo que pasaba en la hacienda. Necesitaban más, pero era un inicio. La parte más difícil sería probar que los niños eran realmente míos. Eso requeriría pruebas de sangre, algo imposible sin una orden judicial. Mientras esperábamos respuesta de la capital, seguimos juntando pruebas y planeando la fuga, porque al final tenía que salir de allí. Aunque lográramos llamar la atención de las autoridades, los Mendoza tenían influencia. Podrían hacerme desaparecer antes de que algo ocurriera. La oportunidad perfecta llegó durante la fiesta de la cosecha, un evento grande en la hacienda donde todos comían, bebían y celebraban, incluidos los patrones. Laurindo y Augusto siempre se emborrachaban en esa fiesta, al igual que la mayoría de los capataces y peones. La seguridad se relajaba, la vigilancia disminuía y, lo más importante, las dos criaturas más pequeñas, Antonio y Mariana, los únicos que tenía chance de llevarme, quedaban al cuidado de las criadas, no de los Mendoza. La noche de la fiesta, Marta y yo ejecutamos el plan que veníamos preparando desde hacía meses. Mientras todos estaban en el área principal de la hacienda, comiendo, bebiendo y bailando, ella encontró una manera de distraer a las criadas que cuidaban a los pequeños. Me colé en su cuarto, tomé a Antonio, de 4 años, y a Mariana, de solo 2, y salí por el fondo. Marta me esperaba con un caballo ensillado. No podíamos ir a pie con 2 niños pequeños. La logística era complicada. Los niños estaban confundidos, asustados. Mariana casi empezó a llorar, pero logré calmarla. «Todo está bien, mi amor», susurré en su oído, llamándola hija por primera vez desde que nació. Antonio, mayor, entendía más, pero aún así no comprendía qué pasaba. «¿A dónde vamos, tía Almerinta?», preguntó. «A un lugar mejor», fue todo lo que pude responder. Montamos en el caballo, yo adelante con Mariana en el regazo, Antonio atrás, aferrándose a mi cintura. Marta me dio la última instrucción: «Sigue siempre por la carretera principal hasta el cruce. Allí habrá un camión esperando. El conductor es mi primo. Los llevará a Cuiabá. Yo me quedo y enfrento las consecuencias cuando descubran. Tengo contactos, no pueden hacerme nada sin pagar un precio alto». No tuve tiempo de agradecer como correspondía, de decir cuánto había cambiado mi vida. Solo un abrazo rápido, lágrimas en los ojos, y partí en la noche con mis 2 hijos menores, dejando atrás a los otros 5 con una promesa silenciosa de que volvería por ellos tan pronto pudiera. El viaje hasta el cruce fue tenso. Cada ruido me parecía alguien siguiéndonos, cada sombra un perseguidor. Los niños, cansados, terminaron durmiendo.
lo que fue un alivio. Al menos no hacían ruido. Cuando llegué al lugar acordado, era casi la madrugada, y como prometió Marta, allí estaba el camión. Un hombre de mediana edad me hizo una seña discreta. «Tú debes ser Almerinda, Marta me mandó esperar. Rápido, súbete atrás, hay mantas para que se abriguen». Viajamos el resto de la noche y toda la mañana, escondidos bajo una lona en la carrocería de ese camión. Los niños despertaron asustados, sin entender dónde estaban. Tuve que inventar una historia, decir que íbamos a visitar a una tía en la ciudad grande. Creyeron, porque los niños de esa edad creen lo que los adultos dicen. Quería protegerlos de esa misma ingenuidad en el futuro. Llegamos a Cuiabá a media tarde. La ciudad grande me asustó. Tantas personas, tanto ruido, tanto movimiento. Yo, una mujer criada en el campo, sin estudios, sin documentos, sin dinero, con 2 niños pequeños. El conductor nos dejó en una dirección que Marta había dado, la casa de una amiga suya que había aceptado acogernos por unos días hasta que resolviéramos qué hacer. Parada frente a la puerta de esa casa desconocida, con Mariana en brazos y Antonio tomándome de la mano, mirando la ciudad grande que nunca había visto, sentí un miedo como pocas veces en la vida. No el miedo familiar de los Mendonça, sino un miedo nuevo, al desconocido, a lo que vendría. ¿Lograría cuidar de estos niños? ¿Lograría salvar a los otros? ¿Habría encontrado finalmente algún tipo de libertad o era solo una ilusión? Toqué el timbre con el corazón latiendo fuerte, esperando que alguien abriera la puerta a nuestra nueva vida. Quien abrió la puerta de la casa donde el conductor nos dejó no fue la amiga de Marta, sino una monja de hábito gris. No entendía al principio qué pasaba. ¿Habría sido un error con la dirección? «Tú debes ser Almerinda», dijo con una voz calma. «Marta avisó que vendrías. Entra, tú y los niños deben estar agotados». Así descubrí que el refugio arreglado por Marta no era la casa de su amiga, sino el convento Sagrada Familia en las afueras de Cuiabá. Ella pensó que sería más seguro, que las monjas podrían protegernos mejor si los Mendonça venían tras nosotros. Fue la decisión más acertada que pudo haber tomado. Las monjas nos acogieron sin hacer muchas preguntas. Nos dieron un cuartito sencillo, pero limpio, con 2 camitas para los niños, ropa limpia, comida caliente, un baño tibio. Cosas simples que para mí parecían un lujo después de todo lo que había pasado. Los niños se adaptaron rápido. Pronto estaban corriendo por el patio del convento, jugando con otros niños que las monjas cuidaban, huérfanos y abandonados principalmente. La hermana Consolación, la madre superiora, fue quien finalmente se sentó conmigo para entender nuestra historia. Era una señora de unos 60 años, con el rostro lleno de arrugas, pero ojos vivos y atentos. Conté todo, sin esconder nada. Las palabras salían difíciles al principio, luego en un torrente que no paraba. Años y años de silencio forzado dieron paso a un desahogo que duró horas. Ella escuchó sin interrumpirme, solo sosteniendo mi mano cuando el llanto no me dejaba seguir. «Estás a salvo aquí», aseguró cuando terminé, «y vamos a ayudar a traer a tus otros hijos de vuelta, pero será una batalla difícil. Los Mendonça tienen poder y dinero.
Necesitamos ser estratégicas. Fue ella quien me presentó al primer aliado de verdad que tuve en esa lucha, el joven abogado Joaquín Resende. Joaquín acababa de graduarse en Derecho y trabajaba en una pequeña oficina que prestaba servicios al convento. Era un muchacho flaco, de gafas gruesas y aire tímido, pero con una inteligencia afilada y un fuerte sentido de justicia. Cuando la hermana Consolación le contó mi historia, aceptó el caso de inmediato, aunque sabía que sería difícil y que probablemente no recibiría pago por ello. ¿Qué tenemos contra los Mendoza hasta ahora?, preguntó en nuestra primera reunión. Le mostré las fotos que Marta había tomado, las páginas de mi diario, los pedazos de ropa manchados de sangre que logré traer. Es un comienzo, dijo, pero vamos a necesitar más. Necesitamos, sobre todo, probar que los niños son tuyos, lo que exigirá pruebas de sangre, testimonios de gente de la hacienda dispuesta a hablar, registros médicos si los hay. Mientras Joaquín trabajaba en el caso, yo necesitaba encontrar una manera de sostener a mí y a los niños. No podía quedarme en el convento para siempre. Las monjas ya hacían mucho al acogernos, pero ellas mismas vivían de donaciones. Fue la hermana Consolación quien me consiguió el primer trabajo en la ciudad: lavar ropa para una familia de comerciantes. Era un trabajo duro, que yo conociera bien, pero por primera vez en la vida me pagaban por lo que hacía. Un dinerito pequeño, pero mío, que nadie podía quitarme. Guardaba cada centavo, soñando con el día en que pudiera alquilar un cuartito solo nuestro, traer a mis otros hijos, empezar una vida de verdad. La vida en Cuiabá era difícil de otra manera. En la hacienda el peligro era conocido. Sabía de dónde venía y cómo se manifestaba. En la ciudad grande había otros peligros. El prejuicio fue el primero que sentí. Una mujer joven, sola, con 2 niños pequeños y sin marido, era vista con desconfianza por todos. «Madre soltera», murmuraban cuando pasaba, como si fuera una mala palabra. Las patronas me miraban de reojo, con miedo de que fuera a coquetear con sus maridos. Los hombres, por otro lado, pensaban que era disponible, que aceptaría cualquier propuesta indecente a cambio de unos reales. Antonio y Mariana también sufrían. En la escuelita que las monjas les consiguieron, otros niños preguntaban por su padre. «¿Dónde está tu papá? ¿Por qué solo viene tu mamá a buscarte?». Preguntas inocentes que herían hondo, porque ni yo sabía cómo responder. ¿Cómo explicar a niños tan pequeños la complejidad de la situación? Solo decía que su padre estaba lejos, que un día entenderían mejor. Los meses pasaron y el caso avanzaba despacio, muy despacio. Joaquín me enfrentaba muro tras muro. Nadie en la hacienda quería testificar contra los Mendoza, por miedo o por interés. Los documentos oficiales de los niños, actas de nacimiento, registros de bautismo, contaban la historia falsa que los Mendoza habían inventado. Y la justicia, lenta como siempre para los pobres en este país, parecía no tener prisa alguna en resolver el caso. «Están intentando ganarte por cansancio», me explicó Joaquín una tarde mientras leíamos otra petición denegada. «Quieren que te rindas, que no tengas recursos para seguir, que crean que la madre de esos niños no va a insistir». Pero yo no iba a rendirme. «Puedo no tener estudios, no tener nombre, no tener nada», dije,
pero nunca entenderán el amor por mis hijos, y por eso no voy a desistir jamás. Fue en esa época que conseguí un trabajo mejor, como cocinera en una pensión en el centro. La dueña, doña Zuleide, era una señora vivaz, que no le importaba mi pasado, solo que sabía cocinar, y eso lo sabía. Había aprendido con mi madre desde pequeña, y luego en la hacienda muchas veces me pusieron a trabajar en la cocina de la casa grande. El salario era mejor, el horario más fijo y, lo más importante, podía llevar a los niños conmigo. Ellos se quedaban en un cuartito en el fondo mientras yo trabajaba, jugando o haciendo las tareas que traían de la escuela. La vuelta en el caso llegó cuando menos lo esperábamos. Una ex empleada de la hacienda, que había sido despedida después de mi fuga, buscó a Joaquín. Tenía información que lo cambió todo. Los dos mayores, Conceição y Alfredo, fueron enviados a estudiar a Río de Janeiro a un internado caro, contó. Roberto y Josefa aún están en la hacienda, pero los gemelos fueron vendidos. Mi corazón se detuvo cuando escuché eso. ¿Cómo que vendidos?, pregunté sin querer creer. La mujer, con la cabeza baja, explicó con voz temblorosa. Después de que escapaste, Laurindo tuvo miedo de que los otros niños también fueran quitados por la justicia. Decidió deshacerse de los gemelos. Los vendió a unos hacendados en Paraguay que buscaban niños para adoptar. En realidad, querían mano de obra barata. Pagaron bien, por lo que oí. Cuando descubrí que 2 niños que salieron de mi vientre habían sido vendidos como ganado a hacendados al otro lado de la frontera, tomé una decisión que muchos consideraron absurda. Vendí lo único de valor que tenía, un pequeño terreno que Joaquín había conseguido para mí en la justicia, como compensación preliminar. En el proceso no era gran cosa, un pedazo de tierra en las afueras de la ciudad, pero era lo único que poseía. Lo vendí por menos de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápido. Con eso, contraté a un investigador en la frontera que conocía el lado paraguayo. El hombre, un tal Severino, era un sujeto dudoso, con una cicatriz en la cara y mirada siempre desconfiada, pero fue el único que aceptó el trabajo por el valor que podía pagar. Voy a hacer lo que la señora dijo. Pago la mitad ahora, la otra cuando encuentre a los niños. Pero buscar 2 niños brasileiros en Paraguay es como buscar una aguja en un pajar. Mientras Severino hacía su búsqueda, Joaquín, viendo que los caminos tradicionales de la justicia estaban siendo bloqueados por el dinero y la influencia de los Mendoza, decidió llevar la historia a la prensa. Primero a un periódico pequeño de la capital, luego a una radio y finalmente a un diario de mayor circulación estatal. Mujer acusa a familia poderosa de abuso y robo de hijos, fue el titular que lo cambió todo. De repente, lo que era un proceso corriendo en secreto de justicia se volvió tema de conversación en todas partes. Las fotos que Marta había tomado, el testimonio de la ex empleada, mi relato detallado, todo salió a la luz. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos creyeron en mí, otros pensaron que era una invención, una loca queriendo sacar dinero de una familia tradicional. Los Mendoza reaccionaron como era de esperar, con furia. Primero, intentaron comprar el silencio de los periódicos.
Cuando no lo lograron, pasaron a las amenazas. Joaquín recibió llamadas anónimas diciendo que accidentes le pasan a abogados que se meten donde no deben. El periodista que escribió el primer artículo tuvo su auto incendiado frente a su casa. Y yo empecé a ser seguida por hombres extraños cada vez que salía de la pensión con los niños. Lo peor ocurrió una tarde de sábado. Había llevado a Antonio y Mariana a un parque cerca de la pensión. Mientras jugaban en los columpios, noté un auto estacionado al otro lado de la calle con 2 hombres dentro. No los reconocí, pero algo en su forma de mirarme me puso en alerta. Llamé a los niños para irnos, pero antes de que pudiéramos salir, los hombres se acercaron. «¿Doña Almerinda?», preguntó uno, como si no estuviera seguro. «El patrón mandó un recado». Antes de que pudiera reaccionar, el otro agarró a Mariana por el brazo. La niña gritó, asustada. Antonio, viendo a su hermana en peligro, se lanzó contra el hombre, pateándole la espinilla. Fue la distracción que necesitaba. Jalé a Mariana con toda mi fuerza, agarré a Antonio de la mano y corrimos gritando por ayuda. Por pura suerte, un auto de policía pasaba cerca. Los hombres, al ver a las autoridades, corrieron a su auto y desaparecieron. Hice una denuncia, pero sabía que no serviría de nada. Nunca los encontrarían. El mensaje, sin embargo, estaba claro. Los Mendonça no se rendirían fácilmente. Después de ese incidente, Joaquín y la hermana Consolación me convencieron de que ya no era seguro quedarme en Cuiabá. Ellos tienen muchos contactos aquí, mucha gente en su nómina, explicó Joaquín. Necesitamos sacarte a ti y a los niños de la capital, al menos por un tiempo. Así fue como terminé mudándome a Rondonópolis, una ciudad más pequeña, a unos 200 kilómetros de Cuiabá. No conocía a nadie allí, pero estaba lo suficientemente lejos de los Mendonça y lo bastante cerca para que Joaquín pudiera seguir manejando el caso. El problema era cómo ir. No tenía dinero para alquilar un camión de mudanza. Apenas tenía que llevar algunas ropas, pocos utensilios, 2 o 3 juguetes de los niños. Doña Zuleide, mi patrona en la pensión, al saber de la situación, habló con uno de sus huéspedes, un camionero llamado Sebastián, que hacía la ruta Cuiabá-Rondonópolis regularmente. «Es hombre de confianza», aseguró. «Los llevará y no le dirá a nadie». Era un hombre de unos 40 años, alto, fuerte, con manos callosas de quien trabaja duro desde joven. Tenía el rostro curtido por el sol, un bigote grueso y ojos pequeños que casi desaparecían cuando reía. A diferencia de todos los hombres que había conocido, trataba a los niños con gentileza y a mí con un respeto que nunca había experimentado. En el viaje a Rondonópolis, sentada en la cabina del camión con Mariana en el regazo y Antonio apretado entre mí y Sebastián, encontré por primera vez un hombre con quien podía hablar sin miedo. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Conté partes de mi historia, no todo, pero lo suficiente para que entendiera por qué estábamos huyendo. No juzgó, no dudó, solo asintió y dijo: «Hay hombres que no merecen llamarse hombres». Al llegar a Rondonópolis, Sebastián nos ayudó a encontrar un pequeño lugar para alquilar, un cuartito en el fondo de la casa de una señora conocida suya. Me ayudó a cargar
las pocas cosas que teníamos, a arreglar todo, y antes de irse dejó su número de teléfono. Cualquier problema, me llamas, paso por aquí cada semana. Lo que no sabía en ese momento era que Sebastián se volvería mucho más que un simple conocido, pero esa es una historia para más adelante. Los primeros meses en Rondonópolis fueron duros. No conocía a nadie, no tenía trabajo fijo. Hacía limpiezas donde podía, lavaba ropa para otros, vendía pasteles y dulces que aprendía a hacer los niños. Fueron matriculados en una escuelita pública, gracias a la ayuda de Joaquín, que envió toda la documentación necesaria. Vivíamos con lo mínimo, pero al menos estábamos seguros. Joaquín venía a visitarnos una vez al mes, trayendo noticias del caso. Las cosas avanzaban lentamente, pero avanzaban. La exposición en los medios había ayudado a presionar al Poder Judicial. Un juez más independiente había tomado el caso y ordenado una investigación más profunda. Y, lo más importante, había emitido una orden judicial exigiendo que Conceição y Alfredo, mis hijos mayores, que estaban estudiando en Río de Janeiro, fueran sometidos a pruebas de sangre. Fue una batalla lograr que se hicieran las pruebas. Los Mendonça apelaron, alegaron todo tipo de motivos para retrasarlas. Pero finalmente, casi un año después de mi fuga, llegaron los resultados. 99% de probabilidad de que yo era su madre biológica. Fue la primera victoria concreta. Con ese resultado, el juez ordenó que los niños fueran puestos temporalmente bajo la custodia del Estado hasta que el caso se resolviera por completo. Conceição tenía 19 años en ese momento, Alfredo 18. Ya no eran niños, sino jóvenes adultos que habían crecido creyendo en la mentira de los Mendonça. El primer encuentro con ellos fue el momento más difícil y a la vez más feliz de mi vida. Estábamos en una oficina en Cuiabá, con asistentes sociales y psicólogos presentes. Cuando entraron, mi corazón casi se detuvo. Conceição era hermosa, una muchacha de cabello largo y los mismos ojos verdes claros que yo tenía. Alfredo era alto, fuerte, con un aire serio que me recordaba a mi padre. Me miraron con una mezcla de confusión, desconfianza y curiosidad. «Esta es tu madre biológica», explicó la asistente social. «Los exámenes lo confirmaron». El silencio que siguió parecía eterno. Finalmente, Conceição habló con voz temblorosa. «¿Por qué nos abandonaste?». La pregunta me golpeó como un puñal. Eso era lo que los Mendonça les habían dicho, que yo, su madre, los había abandonado. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas que querían salir, y conté la verdad, toda. Sin ahorrar detalles, ellos escucharon en silencio, sus rostros pasando por todas las emociones posibles: shock, asco, rabia, tristeza. «No espero que me acepten como madre ahora», dije cuando terminé. «Sé que crecieron llamando a otras personas papá y mamá, y solo quiero que sepan la verdad y que tengan la oportunidad de decidir por sí mismos qué quieren hacer de ahora en adelante». Conceição lloró. Alfredo se quedó en silencio, con la mandíbula apretada, como quien contiene una tempestad dentro. Salieron sin decir más. Necesitaban tiempo para procesar todo aquello. No forcé, no exigí. Sabía que precisaban ese tiempo.
y tuve fe en que, eventualmente, la verdad hablaría más alto que las mentiras con las que fueron criados. Tardó más de un año hasta que Conceição me buscó por iniciativa propia. Alfredo tomó aún más tiempo, pero eventualmente ambos quisieron conocer mejor a su madre verdadera y a los hermanos que nunca supieron que tenían. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, de dudas y retrocesos, pero cada pequeño paso era una victoria para mí. Con la cercanía de los mayores, la lucha por los otros hijos ganó fuerza. Roberto y Josefa fueron los siguientes en tener la custodia transferida a mí después de más pruebas y más batallas judiciales. Severino, el investigador que contraté, nunca encontró a los gemelos en Paraguay, pero años después, por un golpe del destino, ellos mismos nos encontraron. Pero esa es una historia para otro momento. Mientras tanto, con la ayuda de Sebastián, que se volvió una presencia constante, conseguí un empleo mejor en un restaurante de la ciudad. Aparecía cada semana, siempre trayendo un pequeño regalo para los niños, siempre preguntando si necesitábamos algo, siempre ofreciendo ayuda, sin pedir nada a cambio. ¿Por qué haces esto?, pregunté una vez, después de que arreglara el tejado de nuestra casita, que goteaba. Se encogió de hombros con ese aire simple suyo, porque es lo correcto y porque me agradas. La relación creció despacio, con mucho respeto y paciencia por parte de Sebastián. Él entendía desde el principio que yo cargaba heridas profundas, que la confianza era algo que necesitaba reconquistar poco a poco. Nunca forzó nada, nunca exigió nada, estaba simplemente ahí, constante, como una roca en medio de una corriente. 2 años después de conocernos, acepté casarme con él. Fue una ceremonia sencilla en el registro civil, con los niños como testigos. No tuve vestido blanco, no tuve fiesta, pero por primera vez en la vida tuve una elección. Elegí estar con ese hombre, no fui forzada ni vendida. Y esa libertad de elegir valía más que cualquier vestido o fiesta. Con Sebastián a mi lado y mis hijos finalmente conmigo, empecé a pensar en cómo ayudar a otras mujeres que pasaban por lo que yo había vivido. Sabía que mi historia no era la única, que en haciendas aisladas por todo Brasil había mujeres y niñas sufriendo los mismos tipos de abuso, sin voz, sin ayuda. Empecé pequeño, ofreciendo nuestra casa como refugio temporal para mujeres que huían de situaciones de violencia. Pronto el espacio se quedó chico y con la ayuda de Sebastián alquilamos una casa más grande. Fue el inicio de lo que más tarde se convertiría en la Fundación Renacer. Me di cuenta pronto de que para ayudar de verdad necesitaba más conocimiento. A los 40 años apenas sabía leer y escribir bien. Había aprendido lo básico en la infancia, pero sin práctica lo había olvidado mucho. Me inscribí en un curso de alfabetización para adultos, una de las experiencias más humillantes y, al mismo tiempo, más liberadoras de mi vida. Sentarme en un aula con otras personas adultas, sosteniendo un lápiz que parecía no encajar en mi mano, intentando formar letras como una niña, fue duro. Muchas veces quise rendirme, avergonzada, cuando no lograba leer una palabra o cuando mi escritura quedaba ilegible, pero pensaba en mis hijos, en el ejemplo que quería darles
y seguía adelante. Después de la alfabetización vino la enseñanza primaria, que completé a los 50 años. Nunca fui más allá en términos de educación formal, pero los libros se volvieron mis compañeros constantes. Leía todo lo que podía sobre derechos de las mujeres, sobre abuso, sobre cómo ayudar a las víctimas a recuperarse. Aprendí en la práctica, con errores y aciertos, cómo montar una organización, cómo buscar recursos, cómo hacer alianzas. La Fundación Renacer creció poco a poco, empezó como un refugio temporal y se expandió para ofrecer asistencia jurídica, psicológica, cursos de capacitación, guardería para los hijos mientras las madres trabajaban o estudiaban. Los números me sorprenden hasta hoy. Más de 200 mujeres y niños han pasado por nuestras puertas, escapando de situaciones de violencia. Logramos ayudar en la prisión de más de 50 agresores a través de acciones judiciales bien fundamentadas. Pero lo que más me enorgullece no son los números, son las historias. La de María, que llegó sin dientes porque su marido se los rompió en una paliza y hoy es dentista, atendiendo gratis a otras víctimas. La de Joana, que no sabía leer ni escribir cuando apareció con 3 hijos pequeños, huyendo de un patrón abusador y hoy da clases en una escuela pública. La de Teresa, que estaba embarazada de su propio padre y hoy es asistente social, ayudando a otras niñas como ella. El impacto en la región fue mayor de lo que jamás imaginé. Las denuncias de abuso en haciendas aumentaron un 300% en los últimos 15 años. Donde antes había silencio y aceptación, hoy hay valentía para hablar, para denunciar. Haciendas que eran verdaderos feudos, donde el patrón pensaba que tenía derecho sobre todo y todos, ahora son investigadas, fiscalizadas. Claro que aún hay muchos abusos por ahí, especialmente en los lugares más aislados, pero al menos ahora las víctimas saben que no están solas, que hay un lugar a donde ir, personas que creerán en ellas. Mis hijos son mi mayor orgullo. Cada uno siguió su camino, todos exitosos a su manera. Conceição se graduó en medicina, se especializó en ginecología y hoy atiende a mujeres víctimas de violencia sexual. Alfredo fue por el derecho, como Joaquín, que tanto nos ayudó, y tiene una oficina que trabaja principalmente con derechos humanos. Roberto es profesor universitario, da clases de historia y estudia el trabajo esclavo en Brasil contemporáneo. Josefa es psicóloga, trabaja en la fundación atendiendo a las mujeres que acogemos. Mariana es administradora, se encarga de la parte financiera y de captación de recursos. Y Antonio, que huyó conmigo esa noche, se convirtió en camionero, como su padrastro, al que tanto admiraba. Hoy tiene su propia flota y usa sus camiones para llevar donaciones a refugios por todo el centro oeste. Y Juan, mi Juan, el gemelo que fue vendido a Paraguay junto con Antonio cuando eran pequeños, esa historia merece contarse con más calma. Por años intentamos encontrarlos sin éxito. El investigador que contraté volvió con las manos vacías. Enviamos cartas a autoridades paraguayas, ONGs, iglesias. Nada, era como si se hubieran esfumado del mapa. Fue en 2010, yo ya con 68 años, cuando ocurrió el milagro. La fundación ya era conocida en la región,
Teníamos hasta un sitio en Internet, algo que en esa época aún era novedad para una organización pequeña como la nuestra. Un día recibí una llamada. Un hombre con un acento extraño preguntaba por Almerinda Ignacia. Cuando confirmé que era yo, hizo una pregunta que detuvo mi corazón. La señora tuvo hijos gemelos que fueron separados de ella cuando eran pequeños. Era Juan, mi hijo Juan, con 45 años entonces, encontrándome después de casi 4 décadas. Explicó que había sido criado por una familia de hacendados paraguayos, como hijo adoptivo, no como esclavo, gracias a Dios. Creció, se graduó en agronomía, se casó, tuvo hijos. Un día, buscando sus orígenes que le habían ocultado, la familia adoptiva finalmente le contó la verdad, que era un niño comprado en Brasil. Investigó, encontró la fundación y me localizó. El reencuentro fue en el aeropuerto de Campo Grande, a donde voló directo desde Asunción. Cuando bajó del avión, no tuve dudas de que era mi hijo. Era la viva imagen de Antonio, el gemelo que creció conmigo. Los dos frente a frente eran como espejos, idénticos en apariencia, tan distintos en experiencias de vida. Pasamos días hablando, llorando, riendo, recuperando un poco del tiempo perdido. Juan volvió a Paraguay después, a la familia que construyó allí, pero desde entonces hace un esfuerzo por visitarnos regularmente y traer a sus hijos y nietos para que conozcan a la familia brasilera. Ese reencuentro fue como cerrar una herida que pensé que nunca sanaría, pero aún faltaba enfrentarme al pasado de otra forma, una que no podía seguir evitando. Años después de mi fuga, recibí una visita inesperada. Era Marta Lombardi, la profesora que me había ayudado a escapar. Después de que los Mendoza descubrieron su papel en mi huida, la despidieron, claro. Pero como tenía buenos contactos en la capital y no había pruebas concretas contra ella, no pudieron hacerle más. Siguió su vida, se casó, tuvo hijos y ahora trabajaba en un proyecto del gobierno estatal contra la violencia hacia la mujer. Cuando nos reencontramos, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Nos abrazamos, lloramos, reímos. Conoció a mis hijos. Quedó admirada con el trabajo de la fundación. Siempre supe que lo lograrías, dijo. Desde el primer día que te vi, noté la fuerza que había dentro de ti, aunque tú misma no lo supieras. A partir de allí, Marta se convirtió en una aliada de la fundación, usando su influencia y conocimientos para ayudarnos a crecer aún más. Su presencia me dio el coraje para el enfrentamiento final con mi pasado, que llegó en 1985, cuando supe por los diarios que Laurindo Mendoza, ahora un hombre de 70 años, se candidateaba a alcalde de una ciudad vecina. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ese hombre, que había destruido tantas vidas, tener la audacia de querer representar al pueblo? ¿Cómo podía presentarse como un ciudadano respetable, un padre de familia, un empresario exitoso? Tomé la decisión más difícil de mi vida: ir a su mitin y confrontarlo públicamente. Sebastián intentó disuadirme, temiendo lo que podía pasar. Mis hijos también, pero mi mente estaba decidida. Si me callo ahora, después de todo lo que he pasado, ¿qué mensaje le estoy dando a las mujeres que ayudamos todos los días? El día del mitin
Me posicioné justo al frente. Laurindo estaba en el escenario sonriendo, saludando, prometiendo progreso y desarrollo. Cuando terminó de hablar y los aplausos comenzaron, me levanté. «Laurindo Mendonça», grité con una voz que no parecía la mía, de tan fuerte. «¿Te acuerdas de mí?» El silencio cayó sobre la multitud. Laurindo se congeló, sus ojos fijos en mí, su rostro perdiendo color. Era obvio que me reconoció, incluso después de tantos años. Subí al banco donde estaba sentada para que todos pudieran verme mejor. «Mi nombre es Almerinda Inacia. Fui esclavizada en tu hacienda por casi 20 años. Fui abusada por ti, por tu padre y por tu hijo. Tuve 7 hijos que me fueron arrancados y estoy aquí para contar la verdad que intentaste enterrar». El silencio que siguió parecía no tener fin. Luego, una mezcla de reacciones. Algunos abucheaban, otros aplaudían, muchos murmuraban entre sí. Laurindo intentó defenderse. Me llamó loca, mentirosa, pero yo estaba preparada. Había llevado copias de los procesos, los resultados de las pruebas de ADN, recortes de prensa. Los entregué a las personas más cercanas que los pasaron adelante. Al día siguiente, retiró su candidatura alegando motivos de salud. 2 meses después, fue finalmente acusado criminalmente por los abusos que cometió. El juicio fue largo, lleno de maniobras de los abogados caros que contrató. Al final, fue condenado a 15 años, pero por su edad avanzada y los recursos interminables, solo cumplió 3 años en régimen domiciliario. Una burla de justicia para alguien que destruyó tantas vidas, pero al menos no murió siendo tratado como hombre respetable. Si llegaste hasta aquí, querida, no olvides dejar tu like, porque esta historia es pesada, pero también es de victoria. Dime en los comentarios de dónde me estás escuchando. Quiero saber si estás conmigo en este camino. Cada palabra que cuento es un pedazo de mi alma que pongo en el mundo para que otras no tengan que pasar por lo que yo pasé. El coronel Aristides murió sin responder nunca por sus crímenes. Tuvo un derrame cuando yo aún estaba en la hacienda, a los 72 años, dejando un legado de maldad que persistió por generaciones. Augusto, el nieto, el último de los 3 que abusó de mí, tuvo un destino diferente. Después de que el caso salió a la luz, los negocios de la familia empezaron a desmoronarse. Los clientes se alejaron, los bancos cortaron el crédito, las propiedades perdieron valor. Augusto intentó salvar lo que podía, pero sus vicios, juego, bebida, mujeres, acabaron con lo que quedaba. Hoy, por lo que sé, vive en una casita sencilla en las afueras de Cuiabá, sin nada del imperio que su abuelo construyó. Los ricos también caen, solo que demoran un poco más. Aquí, en 2025, mirando hacia atrás, a mis 83 años, veo cuánto da vueltas la vida. De los 7 hijos que tuve, logré recuperar 5. Conceizão, Alfredo, Roberto, Josefa y Mariana volvieron a mí cada uno en su tiempo, cada uno con sus cicatrices. Antonio, que huyó conmigo esa noche, nunca me dejó. Juan, uno de los gemelos vendidos a Paraguay, tardó más en regresar, pero lo hizo. Tengo 14 nietos hoy,
esparcidos por este Brasil. Algunos viven aquí cerca, otros más lejos, pero todos se aseguran de visitar a la abuela al menos una vez al año. Y tengo 8 bisnietos, que son la luz de mis días. El mayor tiene 12 años. El menor nació hace solo 3 meses. Cuando estoy con ellos, enseñándoles a hacer un pastel, contando historias de antaño, viéndolos correr por el patio, siento que todo el sufrimiento valió la pena, porque ellos nacieron libres, nacieron sabiendo quiénes son, nacieron amados y protegidos. La cadena del dolor se rompió. Sebastián, el único hombre de verdad que conocí en la vida, se fue hace unos años. Un derrame fulminante lo llevó mientras dormía. Fue una tristeza que no cabe en el pecho, pero también un alivio saber que no sufrió. Tuvimos 30 años juntos, criamos a los hijos, construimos un hogar y una misión de vida. Lo llamaban Panjo, con ese acento que tomaron aquí en el Mato Grosso. La Fundación Renacer es mi mayor orgullo después de los hijos. Empezó tan pequeña, solo una sala en el fondo de nuestra casa en Rondonópolis, con 2 camas improvisadas para acoger a mujeres en emergencia. Hoy tenemos 3 unidades en el estado. La sede aquí en Rondonópolis, una filial en Cuiabá y otra en Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Cada una ofrece refugio temporal, asistencia jurídica, atención psicológica, cursos de capacitación, guardería para los hijos mientras las madres trabajan o estudian. Cuando pienso en cómo han cambiado las leyes desde mi juventud, me quedo admirada. En esa época, una niña de 13 años embarazada por el patrón no tenía a quién recurrir. La policía no se metía en asuntos de familia. Los jueces solían creer en la palabra del hombre rico contra la de la mujer pobre. No existía la ley María da Peña, no existía el estatuto del niño y del adolescente, no existía toda esta red de protección que, aunque imperfecta, hoy salva tantas vidas. Hoy una niña en la situación que yo estaba tendría a dónde correr, una comisaría de la mujer para denunciar, un consejo tutelar para protegerla, organizaciones como la mía para acogerla. ¿Aún hay horrores? Claro que sí. Aún hay Mendonzas por ahí, hombres que piensan que el dinero y el poder les dan derechos sobre el cuerpo ajeno. Pero ahora no pueden actuar con tanta impunidad. Ahora hay consecuencias, aunque sean menores de lo que deberían. Después de todo lo que viví, de todo lo que vi, llegué a algunas conclusiones, lecciones que siempre paso adelante cuando hablo con las mujeres que acogemos. Primero, tu cuerpo es tu templo sagrado y nadie tiene derecho a profanarlo. Esa es la verdad más fundamental que toda mujer necesita saber. No importa cuánto intenten convencerte de lo contrario, no importa qué poder crean que tienen sobre ti. Tu cuerpo es solo tuyo. Tu dignidad es innegociable. Si alguien intenta quitártelo, tienes todo el derecho de luchar, de huir, de hacer lo que sea necesario para protegerte. Segundo, no importa cuánto tarde, la justicia llega. A veces no llega como quisiéramos, no en la medida que sería justa, pero llega. El universo tiene sus caminos, y si aún no llegó para tu agresor, es porque la historia todavía no terminó. Los poderosos parecen escapar, parecen intocables, pero Laurindo pasó casi 40 años abusando de mujeres
y niñas antes de enfrentar alguna consecuencia. La justicia llegó, aunque tarde. Tercero, la mayor venganza contra quien te hizo daño es construir una vida feliz a pesar de ellos. Los Mendoza quisieron destruirme, reducirme a nada. Si hubiera pasado el resto de mi vida consumida por el odio, por la amargura, ellos habrían ganado, incluso después de todo. Pero elegí vivir, elegí amar, elegí criarme a mis hijos con valores distintos a los de ellos, elegí ayudar a otras a escapar de lo que yo viví. Esa es la verdadera victoria. No solo sobrevivir, sino florecer. Cuando pienso en esa niña de 13 años, sangrando sola en un granero, dando a luz a un bebé que le sería arrancado de los brazos, jamás imaginaría que un día sería homenajeada por el presidente de la República. En 2015 fui nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos por el trabajo en la Fundación. Nunca pensé que sería reconocida a nivel nacional. Yo, una mujer sin estudios formales, nacida en el campo, que aprendió a leer y escribir bien ya de adulta. La ceremonia fue en Brasilia, en el Palacio del Planalto. Fui con todos mis hijos, algunos nietos y la hermana Consolación, ya ancianita pero firme como siempre. Cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir el premio de manos del presidente, mis piernas temblaban tanto que pensé que no llegaría. Este premio, dije en un discurso improvisado, no es solo mío. Es de cada mujer que encontró el valor para decir no al abuso, de cada niño que logró escapar de la explotación, de mis hijos que cargaron cicatrices que no pidieron tener, de los aliados que creyeron cuando lo más fácil era dudar, y hasta de los que me hicieron daño, porque sin ellos tal vez nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro de mí. Nunca debemos subestimar nuestra capacidad para cambiar las cosas. Cuando estaba en la hacienda, atrapada en esa red de abuso y miedo, pensaba que era demasiado pequeña para hacer una diferencia. Era solo una niña sin estudios, sin dinero, sin un hombre de familia. ¿Qué podía hacer contra hombres poderosos como los Mendoza? Pero una pequeña chispa de valentía, alimentada poco a poco, puede convertirse en un incendio que cambia todo el paisaje. Hoy veo esa misma chispa en las mujeres que llegan a la fundación. Llegan con la mirada baja, los hombros encorvados, creyendo que no son nada, que no pueden nada. Y semana tras semana vemos la transformación, la mirada que se alza, la voz que se vuelve más firme, la postura que cambia. Es como un milagro que se repite, y cada vez que ocurre, sé que todo el sufrimiento por el que pasé tuvo un propósito. Si estás viendo esto y estás en una situación de abuso, quiero que sepas una cosa: no estás sola. Existen personas listas para ayudar, para creerte, para luchar a tu lado. Puede parecer que no hay salida, que las paredes se están cerrando a tu alrededor, pero sí hay salida. Yo la encontré, cientos de mujeres la encontraron. Tú también puedes encontrarla. Y si estás viendo esto y nunca pasaste por algo así, agradece, pero también mira a tu alrededor. Puede haber alguien cerca, gritando en silencio por socorro, una vecina, una compañera de trabajo, una pariente, a veces una mirada atenta, una palabra amable, una mano extendida en el momento justo hacen toda la diferencia.
Mi vida cambió porque una profesora vio lo que pasaba y decidió no fingir que no lo veía. Podemos ser esa persona para alguien. La vida me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos, que podemos soportar lo insoportable y aún mantener nuestra humanidad, que las cicatrices que cargamos no tienen que definirnos, pueden refinarnos, transformarnos en versiones más sabias, más compasivas de nosotras mismas. Que el perdón, no a los otros, sino a nosotras mismas, es el camino a la verdadera libertad. Hoy, sentada en la veranda de mi casa en Rondonópolis, viendo el sol ponerse detrás de los árboles del patio, siento una paz que por muchos años pensé que nunca conocería. No es una paz perfecta. Aún tengo pesadillas a veces. Aún hay días en que los recuerdos vuelven demasiado fuertes. Aún hay momentos en que me sorprendo mirando por encima del hombro, como si el peligro estuviera al acecho. Pero es una paz suficiente, una paz duramente conquistada. La mariposa de mi broche es un recordatorio de esa transformación, del capullo oscuro del dolor al vuelo libre de la sanación. Ninguna mariposa nace sabiendo volar, tiene que luchar para salir del capullo, fortalecer sus alas en el proceso doloroso de emerger. Si alguien, por lástima, corta el capullo para ayudar, la mariposa nace con alas demasiado débiles para volar. La lucha es necesaria para la fuerza. Mi lucha me dio alas. Soy Almerinda Ignacia Cavalcante de Sousa, pero puedes llamarme Don Aná. Y esta fue la historia de mi vida, un relato de dolor, sí, pero sobre todo de superación, de fuerza, de una mujer que se negó a ser quebrada por el mal que le hicieron. Si quieres escuchar más historias como la mía, historias de mujeres que transformaron el sufrimiento en lucha y victoria, suscríbete al canal aquí. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando.